La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que hoy transmitimos en vivo, aquí directamente en los estudios de Radio Fórmula. Ya lo saben, en este que es el programa más escuchado de la Radio Nacional en México, en el difícil horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde. Gracias, por supuesto, al favor de ustedes, a la benevolencia de ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos. Ya saben que estamos en Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la República Mexicana. Llegamos a alguna que otra ciudad al interior del país porque estamos desde hace ya varios años en franca batalla contra la competencia feroz que nos hacen los automóviles de lujo, pero eso sí, llegamos también a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y a todo el territorio nacional y a buena parte del mundo, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, que está siempre a su disposición, como también lo está en unas horas más el video de este programa que siempre subo en las noches de los sábados a YouTube. Ya lo saben, ahí en el canal de José Manuel Villalpando. Gracias a, por supuesto, a los amigos que ya se comunicaron a nuestras vías electrónicas, como son el correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Son poquitos, pero bueno, de una vez los saludo y les agradezco infinitamente. Primero a Isabela Amaya, que me escribe desde Jalapa, Veracruz, y le aprecio muchísimo sus comentarios, su interés, muy amable. También agradezco a don Enrique Deita Silva, que me dice que ya está escuchando, esperando la hora de la clase de este día, así como sus hijos en cada lugar donde ellos están. Me dice que tiene hijos en Guadalajara, en Mérida, en Monterrey y en Lerma. Así que gracias, don Enrique, y saludo a su familia tan amplia, qué bueno. Don René Moeno también me saluda, me dice que me escucha en Querétaro, pero por internet, porque ahí los coches están primero que la historia. Pues sí, así pasa. Que le mando un saludo a su señora esposa, déjeme más apretarla aquí, que dice que es la señora, ay, se me perdió ya, Sofía Ro. Así que con todo gusto, señora, está usted saludada de parte de su esposo. Me manda un texto más largo que después lo leeré con calma. También don José Gabriel García Sánchez, que está saludándolos aquí en la Ciudad de México. Don Fernando Salinas, nuestro amigo desde McAllen, Texas, que dice que le mando un abrazo. Bueno, lo demás no lo voy a decir porque me da pena, pero vota por 2 horas. Dice que soy no sé qué historiador de México. Le dejo el calificativo aparte. Rafita Barrios, nuestro amigo, que está pasando lista de asistencia, se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer muchísimo, por aquí ya vi un par de correos, a nuestro amigo Rolando Orozco allá en Puebla. Muchas gracias. Me hace una pregunta, un tema sobre archivos. La voy a evitar ahorita, don Rolando, después le escribo, porque si no me salgo del concepto de hoy. Tony Fuentes, nuestro amigo desde Hermosillo, allá en Sonora, un saludo, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Jan Ocadis, sobre la conquista de California, ¿qué libro le recomiendo para informarse de la expedición de Legazpi a las Filipinas? Hay un libro maravilloso y además de un autor que yo en lo personal admiro, respeto y quiero muchísimo. Miren, el libro se llama precisamente Miguel López de Legazpi y lo escribió mi respetadísimo maestro don Francisco de Icaza Dufour. Francisco de Icaza Dufour escribió Miguel López de Legazpi en una colección en Planeta de grandes biografías. Creo que es lo mejor y lo más accesible que hay para entender este personaje, que es bien interesante. También agradezco muchísimo a Neftalí, Emma Jackson y Toby Garza, que me saludan desde Raleigh, Carolina del Norte, que si le puedo dedicar un día un programa a Bernardo Reyes. Sí, ya hablamos de Bernardo Reyes en alguna vez, pero con todo gusto, en cuanto hay oportunidad, hablamos de él. Don Raúl Tamayo también nos saluda desde Indianápolis, allá en los Estados Unidos. Dice que somos pocos los que nos comunicamos con usted, pero miren los que escuchamos. Gracias, se lo aprecio enormemente a don Raúl Tamayo, desde allá en los Estados Unidos, en Indianápolis. Gracias, pues vamos a comenzar. Miren, hace 8 días platicamos, ustedes lo recuerdan, de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz. Y hoy quiero retomar el tema, pero ya para mirar desde el aire como a un abuelo de pájaro, como en la famosa litografía que coloqué ahí en el Facebook, a Veracruz desde arriba, rápidamente, para
simplemente destacar la heroicidad de esta ciudad, de este puerto, el más importante de nuestra patria, que al menos oficialmente 4 veces ha sido heroica, pero hay muchas otras más que hoy platicaremos en este momentito. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis porque hoy por la mañana que hacía yo mi recorrido habitual por librerías, una que tiene nombre de Patriarca de la India, ya saben cuál, amarillo con negro, me encontré un libro maravilloso que de veras yo estaba esperando desde hace mucho tiempo y ya finalmente apareció. Se los recomiendo positivamente. Ya sé que no estamos en diciembre para hablar de libros, pero antes, cuando aparecen cosas así, de veras no puedo contenerme. No lo he leído, pero ya lo supongo cómo debe estar de bueno. Lo compré apenas hace unas horas. Es el Morelos, Revelaciones y Enigmas, del gran historiador y conocedor del tema, don Carlos Errejón Peredo. Ese libro, publicado por Editorial Debate, miren, es una mega biografía de Morelos, tiene 703 páginas y es quizás la obra más completa, más erudita, más interesante, más amena, más profunda que ha existido y que existirá seguramente sobre José María Morelos y Pavón, porque Carlos Errejón Peredo es un gran historiador, conocedor profundo del proceso de nuestra independencia. Ya tenía, y yo lo tengo ya en mi casa y tuve el honor de participar un poco con él alentándolo, su obra magna que es El Hidalgo, pero yo bien sabía desde hace mucho tiempo que estaba trabajando y dándole duro al Morelos y ya salió finalmente, así que hoy que andaba yo visitando librerías como de costumbre, de un sobresalto me emocioné, lo tomé, no lo dudé, inmediatamente pagué y aquí lo tengo a la mano porque es un libro que comenzaré seguramente a disfrutar desde hoy mismo en la noche. Este editorial Debate, déjenme decirles, y si no es promoción a esta empresa, pero ha publicado cosas bien interesantes, particularmente en tema biográfico, de estas biografías profundas, completas, eruditas, voluminosas. Miren, este Morelos tiene 703 páginas, pero ya publicó los 2 primeros tomos, que ya hablamos de ellos en su momento, de Porfirio Díaz, escrito por Carlos Tello. ¿Se acuerdan que hablamos de este libro fantástico? Van 2 tomos, pero también, y este no lo habíamos comentado y se lo recomiendo de una vez, ya publicó 2 tomos de una excelente biografía sobre Lázaro Cárdenas, que escribió otro gran historiador, experto indudablemente en el asunto, que es don Ricardo Pérez Monfort. Así que estos libros están saliendo buenísimos. Hoy, repito, me fui con la alegría de tener ya en mis manos el Morelos de Carlos Errejón, que les recomiendo. Y vámonos a Veracruz mejor, porque si no estoy aquí comiéndome el tiempo del programa. Miren, Veracruz se va a convertir, por supuesto, por primero su estratégica posición en el Golfo de México, su cercanía relativa con la capital, con la Ciudad de México, pero además también por una serie de azares del destino, algunos geográficos y otros políticos, en el puerto más importante y principal de nuestro país desde la época novohispana. Tan importante es que es finalmente el lugar por donde ingresan, donde llegan pues las mercancías que vienen de Europa, así como las personas, los que se conocen como los pasajeros de Indias, pero es todavía más importante porque es la salida, el puerto de salida de las flotas que llevan hacia Europa y particularmente a España, estas riquezas enormes que la tierra mexicana mandó a aquella nación, la llamada Madre Patria. Fundamentalmente el oro y la plata extraídos de los minerales de Zacatecas, de Guanajuato, de Taxco. Un oro y una plata que no es que haya sido saqueo, como se anda diciendo últimamente. No, es el impuesto que se cobraba a los mineros. Los mineros dejaban su dinero aquí o lo exportaban, el negocio particular, pero tenían que pagar el 20% de todo lo que producían, el llamado quinto real, y eso es lo que se iba y se embarcaba hacia España en los galeones, en las flotas, la armada de Barlovento, por ejemplo, que zarpaba de Veracruz y de ahí se dirigía hacia el viejo continente, formando un gran dispositivo portuario que España en los 300 años de vida colonial solamente permitió que determinados puertos tuviesen comercio internacional. Uno de ellos, el más importante indudablemente Veracruz, el otro, en segunda importancia,
el puerto de La Habana en Cuba, y el tercero, allá en Colombia, el puerto de Cartagena de Indias. Ya hacia el final, en el siglo XVIII de la época colonial, se va a permitir como puerto también de altura o internacional, el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Pero mientras tanto, durante varios siglos, el puerto principal donde llegan y salen mayor cantidad de mercancías y de riquezas, para decirlo con toda claridad, es el puerto de Veracruz, y por lo tanto fue tentación para los piratas. Poco sabemos hoy del tema, pero la primera vez que Veracruz, la ciudad, fue heroica, aunque no lo reconozcan, fue allá en el muy lejano 1683, cuando fue atacada, asolada, saqueada y demás, que ahorita les diré con más detalle, por un pirata de origen holandés llamado Laurent Graf, apodado y conocido por todo el mundo como Lorencillo. Un tipo feroz, bárbaro, salvaje, que llegó de sorpresa con sus barcos, desembarcaron cerquita del puerto de Veracruz e inmediatamente asaltaron la ciudad, que en ese momento estaba desguarnecida. No había murallas todavía ni castillo de San Juan de Ulúa, y pues por supuesto mataron, asesinaron, violaron a las mujeres, robaron, saquearon, y todavía los sobrevivientes los encerraron. Volvemos enseguida. Ya estamos de nueva cuenta aquí, amigos y amigas. Muchas gracias por su atención. Gracias a don Iván García, que está presente como siempre, se lo aprecio enormemente. Don José A. Euresti, que está también escuchándonos, pero desde Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias. Don David Augusto Sotelo, que nos escribe y nos saluda desde Chilpancingo, Guerrero, se lo aprecio enormemente. Y desde Oaxaca, don Joaquín Maldonado Bolaños, que me dice que escucha el programa hace mucho tiempo, pero es la primera vez que lo escucha en vivo, que siempre lo hace en internet seguramente después, o en YouTube, o en los podcasts que a veces existen. Y me dice que la ciudad de Oaxaca acaba de cumplir 487 años de que fuera elevada a ciudad por Carlos V. Ya también van a alcanzar, les faltan 13 años para alcanzar a Veracruz, para el quinto centenario de Oaxaca, también otra ciudad hermosísimamente bella de nuestra patria. También tengo otros muchos mensajes que rápidamente les quiero comentar porque son interesantes. Miren, me dice, primero, doña Ana Elizabeth Kaufman Guerrero, que está escuchando la clase desde Ciudad Satélite Naucalpan. Doña Mercedes Guerrero, que está aquí en la Ciudad de México trabajando y escuchando el programa. Me pregunta la Escuela Deportiva Fluminense, Poncho Carrasco, nuestro amigo Poncho Carrasco, que si hay descendientes de doña Marina y qué apellido llevan. No, mire, el único hijo que tuvo doña Marina, que fue además hijo de ella y de Hernán Cortés, se llamó Martín Cortés, el mestizo. Y este muchacho fue ejecutado en el año 1540 y tantos en un motín en el cual se le acusó a él y a su medio hermano, el otro Martín Cortés, el criollo, de ser los instigadores de un primer intento de independencia, porque estaban reclamando los derechos de su padre como conquistador. Al criollo lo perdonaron, pero al mestizo lo ejecutaron. Y ahí se acabó la descendencia de doña Marina. Don Pedro Rodríguez León, que me saluda desde San Miguelito, en Iztapalapa, muchas gracias. Milian Tap me envía un saludo desde Tenancingo, que para cuándo podremos disfrutar, válgame Dios, de mi nuevo libro. Miren, mi nuevo libro ya lo acabé de escribir, ya lo entregué a la editorial, ya hasta firmé contrato y espero que salga hacia el último tercio de este año. Solamente les voy a anticipar el nombre, se llama Los Libertadores Toman Café. Es un libro que a mí me parece siempre el último que escribo el mejor, me parece lo mejor que he escrito, pero ya estoy escribiendo el siguiente del siguiente, es decir, ya estoy empezando a escribir el que también seguramente saldrá para finales de este año o principios del año que entra, que ese es otro tema que no les voy a anticipar todavía nada, pero el chiste está, y esa es la meta que me he puesto en la vida, 2 por año, aunque no salgan esos 2 cada año. A veces sí, el año pasado fue pródigo porque salieron 3, pero bueno, no necesariamente, pero el deber y la misión mía es 2 por año a nivel escrito. Pero bueno, muchas gracias, Milian Tap. Margarita Gutiérrez, que está lista para aprender, pues muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don José Antonio Martínez Bello, desde Huatulco, allá en Oaxaca, nos saluda, muchísimas gracias, así como don Hilario Mauricio Valdés, desde Puebla, La Bella. Perfecto, bueno, Veracruz, vámonos allá otra vez. Este hombre, el día 17 de mayo de 1683, Lorencillo, el pirata, asaltó el puerto de Veracruz, repito, asesinó a mucha gente, fueron casi 400 los muertos que dejaron tirados por las calles.
entraron a las casas, las saquearon, a las mujeres las violaron, y a los sobrevivientes, todos ellos, la mayor parte de ellos ricachones, los encerró en el templo de Veracruz, donde hoy es la Catedral Veracruzana, allá a un ladito de la plaza mayor del puerto de Veracruz. Ahí los encerró, ahí los tuvo presos, imagínense, en pleno mayo, con el calorón que hace en el puerto de Veracruz, hasta que literalmente aflojaron el rescate. Habían exigido 200,000 pesos de rescate, 200,000 pesos de aquel entonces, que es un dineral. Y finalmente, después de 10, 12 días de tener los presos hacinados ahí en el templo, finalmente se dieron los piratas, negociaron y acordaron que el pago sería de 150,000 pesos nada más, con lo cual pues Lorencillo se fue muy contento y feliz. Él perdió 30 y tantos hombres, los veracruzanos más o menos 400 muertos, harta mujer violada, mucho ofendido, y la autoridad española decidió, para evitar que hubiese después más asaltos al puerto de Veracruz, repito, porque era el lugar donde se depositaba la riqueza en tanto llegaban los barcos o en tanto era recogida para ir al interior de la Nueva España, y por lo tanto mandaron construir las fabulosas murallas de Veracruz, que ustedes seguramente habrán visto en litografías o en grabados antiguos, restos de los cuales todavía existe uno, el baluarte de Santiago, ahí en el propio puerto, y por supuesto, la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el islote enfrente del propio malecón, como se ve hoy en día, y que permite, pues, o permitía la defensa del puerto ya con estos murallas y baluartes perfectamente bien artilladas. Pero fíjense nada más los que son las cosas. Los piratas no volvieron a atacar jamás el puerto. O sea que no sirvió para nada las murallas. Nunca más volvieron a atacar los piratas, que entonces optaron y prefirieron asaltar a los barcos en plena alta mar. Y ya, se acabó el problema. Pero vámonos a la primera vez que sí es heroica oficialmente hablando la ciudad, porque los piratas pues no la reconocen, porque seguramente pues era como pegarle a la época colonial, y si hoy no está de moda, pues antes tampoco estuvo esto de hablar bien de la época de la colonia. Así que el ataque de Lorencillo pasa desapercibido e ignorado. Pero en cambio, en 1824, después de que se consumó la independencia de México, hecho que aconteció, como todos sabemos, en 1821, el último reducto español del cual hemos hablado bastante en este programa, lo era el castillo de San Juan de Ulúa, exactamente frente al puerto, en la época en que no había este tramo de unión entre el castillo y la costa firme que hoy existe, que mandará construir don Porfirio. Pero sin embargo el castillo es fácilmente apreciable, se puede visitar, ustedes seguramente lo han hecho, y es un lugar pues extraordinario que vale la pena verlo, y que además a simple vista desde el malecón de enfrente se puede apreciar en toda su grandiosidad, un malecón que ya sabemos se construyó por parte de don Porfirio. Pero el castillo está ahí cerquita, y ahí estaban los españoles, y no había poder humano que los sacara de allí, y en cambio ellos sí se dedicaron, ya que eran abastecidos por mar hacia la parte trasera que da hacia el océano, hacia el Golfo de México, pues ellos sí se dedicaron a hostigar, a hostilizar al puerto de Veracruz, y los sometieron a un muy cruento bombardeo durante más de un año. Todos los días lanzaban granadas con sus cañones, todos los días las bombas reventaban en casas, en templos, en calles, en comercios. Todos los días había muertos entre la población civil, y el gobierno mexicano pues estaba impedido y no podía en realidad pues quitarse de encima esta molestia del último reducto español, hasta que finalmente en el último tramo del gobierno de Agustín Iturbide, pero fundamentalmente durante el gobierno ya del Supremo Poder Ejecutivo, y particularmente ya en el tiempo del presidente Guadalupe Victoria, el día 23 de noviembre de 1824 finalmente va a capitular, se va a rendir San Juan de Ulúa gracias a la acción naval de la primera escuadra de guerra mexicana, que al momento de ser fundada obtiene un gran éxito, porque los pequeños barcos que teníamos al mando del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda lograron bloquear, rodear, ahuyentar a los barcos españoles y obligar a los españoles que estaban refugiados en el castillo de San Juan de Ulúa, no solo a ya no bombardear la ciudad, sino a que se rindieran, porque ya no tenían ni alimentos, ni pólvora, ni parque, ni nada para sobrevivir. Y este fue un triunfo que consiguió la Armada de México para consumar la independencia, pero eso sí, costó más de un año,
más de un año en el que los españoles de veras salvajemente bombardearon a diestra y siniestra y a placer el puerto de Veracruz, repito, ocasionando mortandad sobre todo entre la población civil, hecho y resistencia que le va a merecer al puerto que se ha declarado por primera vez heroica Veracruz, por esta resistencia pasiva que tuvo en realidad frente al bombardeo indiscriminado al que lo sometieron los barcos y los cañones y las murallas de San Juan de Ulúa. La siguiente vez que Veracruz va a ser declarada heroica, ustedes la recuerdan muy bien, ocurre en el año de 1838, durante esa pantomima militar, porque la verdad es así, que todos conocemos como la Guerra de los Pasteles, nombre hasta verdaderamente cómico y que tiene como origen la reclamación que el gobierno de Francia hace al gobierno mexicano, consistente en la toma de la aduana de Veracruz, en virtud de que México adeudaba a diversos súbditos franceses diversas cantidades de dinero por daños ocasionados durante las constantes revueltas que había en nuestra patria. Una de estas personas que fueron ofendidas, agraviadas y seguramente les quitaron sus bienes fue un pastelero francés que se encontraba en Tacubaya, en la población de Tacubaya. En aquel tiempo no era una colonia, era una población lejana de la Ciudad de México, y hasta ahí llegaron seguramente durante algún motín o alguna sonada, los soldados se metieron a la pastelería y devoraron todos los pastelillos que estaban allí adentro y se acabaron con todo, el pastelero reclamó, no le pagaron y su queja se va a sumar a muchas otras que tenían los franceses en contra del gobierno mexicano, con lo cual, según la usanza del tiempo, tenían que venir a cobrarse, diríamos a lo chino hoy en día, y por ello su escuadra bloquea el puerto de Veracruz, desembarcan, toman la aduana, que era la principal fuente de ingresos del gobierno mexicano, y esta acción, además de la ridiculez de los pasteles, pasa a la historia porque durante esta batalla, y vale la pena mencionarlo, un jalapeño, y en el buen sentido de la palabra, un veracruzano de Jalapa, Antonio López de Santana, que estaba viviendo en ese momento un poco ya sumido en la depresión, que vivía cerquita del puerto de Veracruz, en lo que hoy es la Punta de Vergara, ahí estaba en su casa, oyó a lo lejos el rumor de los cañones, se dio cuenta que estaban atacando el puerto, se presentó a combatir a favor de México, y a la hora de conducir una carga de infantería en el muelle para rechazar a los invasores, un cañonazo le voló la pierna, lo convirtió en mocho, y de ahí el cariño del pueblo lo llevó a ser presidente. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por sus muchos comentarios. Se ve que ya todo el mundo regresó de vacaciones, cosa que les agradezco infinitamente. Don Miguel Candiano Romero me hace una pregunta bien interesante sobre un problema personal que tiene con su bisabuela para saber y conocer su fe de bautismo, para saber si es adoptada o no, según más o menos entiendo, y que no encuentra los registros de adopciones en el siglo XIX. No, es que no se llaman así. La adopción existe a partir del año de 1870 antes, y para que usted lo encuentre además en los registros parroquiales, para lo cual, por cierto, le recomiendo que vaya usted al Archivo General de la Nación, donde está todo el fondo de todas las parroquias novohispanas que prepararon la iglesia mormón en su tiempo. Ahí lo va a encontrar, ahí pregúntele, le van a decir. En aquel tiempo no se llaman adopciones. Los niños que son adoptados, o lo que hoy conocemos como adoptados, se les llama expósitos o expósitas. Esa es la palabra clave. Así que con esta palabra creo que usted podrá acercarse un poco más, pero le recomiendo de veras, visite el Archivo General de la Nación y vea el fondo de todos los libros parroquiales de la Nueva España, que repito, en su momento preparó y microfilmó la iglesia mormona cuando se le permitió establecerse en México. Y dio una copia al archivo, así que ahí lo va a encontrar. Don Santiago Rosas desde Puebla, que leyó el libro de Carlos Tello sobre Porfirio Díaz, que le gustó, pues le dije, le va a encantar seguramente. Rodolfo Gracidas dice que este es de los mejores programas del radio. Muchas gracias, se lo aprecio mucho. Que si fuera posible hablar sobre historias de monedas, fíjese que lo he pensado. Estoy viendo la manera de que no sea muy tedioso, pero sí, es un tema que vale mucho la pena hacer.
don Fernando Paulina Bedillo, que andaba de vacaciones, porque está de nueva cuenta por aquí. Ada Tapia, que le gusta el programa, muchas gracias. Lalo Núñez, escuchando y entendiendo las H de Veracruz, la Veracruz heroica. Muchas gracias. Don Aurelio Duarte Ávila, que está aquí en la capital poblana, en Puebla, no aquí, allá en Puebla. Y saludos a Fortina, a la familia Hernández Romero y Romero Cortés. Muchas gracias. Don Daniel Adrián Salaices, que quiere 2 horas de programa. Yo también quisiera, ¿qué más quiero? Don Rogelio Espinal, me saluda desde tu taxi, allá en Iztapalapa, que está muy atento a la clase, cosa que le agradezco infinitamente. También le aprecio mucho a don Ernesto Romo Pérez, que me saluda desde Chihuahua. Gracias. También a Leandra Judí Flores Macleán, muchísimas gracias, que visitó la ruta de Zapata, que lo había yo recomendado hace algunos días, que conoció Cuautla, Nenecuilco y la Hacienda Chinameca, que le faltó Tlaltizapán, que habrá que regresar. Muchas gracias, doña Judith, se lo aprecio enormemente. Rafael Aldana también me saluda desde Ciudad del Carmen, Campeche. ¡Qué bonito! Y me dice que debemos hablar también sobre los piratas en Ciudad del Carmen. Sí, es un tema bien interesante y le recomiendo, si usted puede por ahí conseguirlo. Existen publicadas en español por parte de la editorial Miguel Ángel Porrúa las memorias del pirata inglés William Dampier, que era un pirata inglés del cual el estudio introductorio lo hice yo. Está publicado por Miguel Ángel Porrúa, así que sí sé, no mucho, pero sí un poquitito algo de los piratas allá en la isla del Carmen, en Ciudad del Carmen, en el extremo contrario donde está la Ciudad del Carmen, donde se llamaba Port Royal. Ahí se asentaron los piratas también. Bueno, ya leí el de don Miguel Candiano, ya lo leí. Muchas gracias por todos sus mensajes, me estimula muchísimo que me estén escribiendo. Gracias. En 1838, pues, es la segunda vez que es heroica la ciudad de Veracruz. Repito, es la guerra de los pasteles. El saldo es que Santana se catapulta a ser presidente de la República porque ahí perdió la pierna. No pasó nada, pero sí, nuevamente, pues fue bombardeada la ciudad por la escuadra francesa. Estos bombardeos que hasta ese momento han existido, el de 1824 por ejemplo y este otro, cada vez son más graves y más dañinos porque van aumentando el calibre de los cañones y por supuesto la potencialidad destructiva de las granadas que arrojan. La tercera vez que Veracruz es heroica ocurrirá apenas 9 años después, exactamente entre los días 9 al 29 de marzo, 20 días del año de 1847, cuando la escuadra norteamericana invasora, al mando, ya sabemos, del general Winfield Scott, bombardea el puerto de Veracruz por mar y por tierra. Desembarcaron las tropas, rodearon las murallas veracruzanas, colocaron baterías de artillería a lo largo de todo el trayecto de los 2 kilómetros de recorrido de las propias murallas, desde el mar también los barcos, y sometieron a un durísimo, terrible bombardeo al puerto de Veracruz. Nuevamente, los que sufrieron la mayor calamidad de todas es la población civil, que se veía francamente impedida de refugiarse porque los norteamericanos, con la violencia que acostumbran, sometieron durante estos 20 días a un tremendo bombardeo ininterrumpido, arrojando granada tras granada que caían en los lugares más inimaginables de todos, causando pánico, daño, muerte y destrucción, hasta que finalmente las tropas del general Morales, Esteban Morales, tuvieron que rendirse ante el invasor. No quedó de otro remedio, pero esto le va a merecer al puerto de Veracruz que sea declarado por tercera vez una ciudad heroica, porque su pueblo, por tercera vez, al menos oficialmente, no cuentan a El Lorencillo, al menos oficialmente, tuvo que padecer el bombardeo, que es una cosa espantosa, Quienes han vivido situaciones así, los reporteros o los que han sobrevivido a ese tipo de ataques en el que se siembra el pánico con las granadas sobre la población civil, dicen que es quizás lo peor que puede pasar, como pasaba en las ciudades en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones tiraban bombas sobre la población civil, o las famosas B-2 o B-1 alemanas. En fin, creo que es el peor castigo y la peor manera de desmoralizar por completo a la población, es bombardeándola. Y así lo hicieron en Veracruz, ya por lo menos en esta ocasión, 3 veces. Démonos otro brinco, vámonos 9, 10 años después, pero ya a plena guerra de reforma. Ahí la ciudad no es heroica, ahí al contrario, la ciudad se viste verdaderamente de
de espectacularidad porque se convierte en capital de los Estados Unidos mexicanos, capital de la República, porque en el puerto de Veracruz se va a refugiar, porque era el último lugar que le quedaba, el presidente constitucional Benito Juárez. Va a llegar después de haber escapado con suerte de la Ciudad de México, después de haber recorrido medio país a Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Colima, subirse en un barco y hasta Panamá, pasar el istmo de Panamá, todavía no había canal, embarcarse del otro lado y llegar en barco de nueva cuenta a Veracruz, porque era la única ciudad que ya permanecía leal al gobierno constitucional liberal, porque ya el resto del país estaba dominado por los conservadores, al mando particularmente de Miguel Miramón, que habían, como todos sabemos, dado un golpe de Estado a finales de 1857, y pues don Benito ya en 1859, después de este duro peregrinar, va a llegar al puerto, que es la única ciudad que se mantiene leal, porque Veracruz siempre ha sido una ciudad muy, muy liberal. Fíjense, es de las pocas ciudades del país que tenían una mínima cantidad de conventos y todos de hombres. No había conventos de mujeres. Decían que ahí el clima no se prestaba y efectivamente el clima era malsano en aquel tiempo. Había aquellas famosas epidemias de fiebre amarilla o de vómito negro, que eran normales en Veracruz en las épocas de primavera y verano, que desaparecían hacia el otoño y el invierno, pero volvían a aflorar con cada ciclo anual, y esto desapareció, aunque ustedes no lo crean, bueno, sí lo saben muy bien, cuando don Porfirio intervino y construyó el puerto actual, porque hasta ese momento eran puros arenales, eran marismas, eran miasmas, y aquello era pues una porquería espantosa, no por efecto de la basura, sino por la propia naturaleza que tenía ahí el nido de que se reprodujeran los virus y los bichos que provocaban la fiebre amarilla y el vómito negro, y esto pues había acontecido durante toda la historia, por lo cual Veracruz se había vuelto casi inhabitable, y por ello una recomendación de la Iglesia Católica es que allí no se edificaran conventos de señoras religiosas, solamente de monjes. Bueno, ahí fue a refugiarse Benito Juárez porque el gobernador Gutiérrez Zamora y en fin muchos otros de sus leales aceptaron que era el único y el último lugar donde podía estar el gobierno liberal, y allí en Veracruz donde don Benito se juega el todo por el todo y hace o realiza dos acciones que ya hemos comentado aquí, que son decisivas, ambas formuladas en Veracruz. Primero, allí proclama, escribe primero, redacta, discute con sus ministros y expide y lanza las leyes de reforma. Las leyes de reforma están fechadas y firmadas en el puerto de Veracruz. Este paquete legislativo tan importante para nuestra historia fue dado a conocer allá en el puerto de Veracruz. Y allí mismo, en el mismo puerto también, el presidente Juárez autoriza que se suscriba y se firme el malhadado Tratado McLean-Ocampo, del cual también hemos hablado, por medio del cual México cedía vías de paso a perpetuidad a los Estados Unidos, y al mismo tiempo, pues México recibía cierta protección, apoyo, venta de armas para que sobreviviera el gobierno constitucional del presidente Juárez, un apoyo que fue inmediatamente utilizado porque gracias a esa firma en el año 1860, a los principios de año, en el mes de abril, la escuadra norteamericana, los barcos de guerra de los Estados Unidos ahí frente a Veracruz, en el lugar que se llama Antón Lizardo, donde hoy se encuentra la Escuela Naval Militar, la heroica Escuela Naval Militar, allí los barcos norteamericanos de guerra atacaron a los dos barquitos conservadores también de guerra que el general Miramón había contratado y utilizado para que atacaran el puerto de Veracruz para tratar de doblegar a don Benito Juárez, y sin embargo, pues lo impidieron la escuadra norteamericana que intervino para ayudar a don Benito en lo que se conoce como el incidente Antón Lizardo, que dio como resultado que los barcos conservadores fueran capturados, fueran llevados a Cuba y los norteamericanos derrotaran a la escuadra conservadora, ayudando tramposamente a don Benito. Ni modo, esto también hay que decirlo, don Benito recurrió a los gringos para que le salvaran el pellejo en esa ocasión en Veracruz. Así que Veracruz es el escenario también de la acción de Juárez, con el cual triunfa finalmente gracias a la ley de reforma, y volvemos enseguida.
Estamos aquí, amigas y amigos, y yo sumamente conmovido y agradecido porque han llegado más mensajes que creo que nunca. Don Gerardo Guadarrama, muchas gracias, lo aprecio enormemente, que nos escucha con su señora esposa Angélica. Doña Angélica, saludos también. Don Hilario Mauricio Valdés Cuevas, que me dice que también Veracruz fue sitiada y bombardeada por el pirata Barba Negra. Esto no me late mucho, dice que lo dice Emilio Salgari. No creo, yo creo que más bien ahí Salgari utilizó un poquito la imaginación y la licencia literaria para referirse a Lorencillo. Yo creo que estamos hablando de lo mismo más o menos, pero novelizado por Salgari. Casi estoy seguro, ¿eh? Fernando Salinas, muchas gracias, que le va a mandar una carta a don Rogelio Escárraga en esta estación para solicitar y exigir 2 horas de programa. Gracias, se lo voy a apreciar muchísimo. Don Pastor Delgado Galindo, que por favor salude a su señor padre y a su señora madre, doña Tere y don Pastor, y a él también. Así que muchas gracias, dice que le encanta el programa, se lo aprecio enormemente. Don Andrés León Santiago, que ya finalmente pude encontrar el programa. Bueno, no estaba muy difícil, créeme, aquí en Radio Fórmula llevamos ya 6 años, así que le agradezco mucho. Antes fueron otros 5 en el IMER, 16 en el Monitor, así que ya llevo 26 añotes en esto. Don Marco Isunza Gagiola, que me escuche desde Xochimilco, se lo aprecio enormemente. Ada Tapia también desde Toluca, muchísimas gracias. Jorge Gallo, que no se me olvide que Veracruz también es conocida como tierra de presidentes. Claro, de ahí es oriundo Antonio López de Santana de Jalapa, don Francisco Javier Echeverría, que yo sí lo conozco, también don Miguel Alemán Valdés, don Adolfo Luis Cortines, efectivamente, una tierra muy presidencial. Eso tiene usted toda la razón. Y rápidamente, don José Antonio Cortés, que ya llegó tarde, dice, pero aquí estamos, muchas gracias. Don David Augusto Sotelo, que dice que Juárez publica en Veracruz justamente la justificación de las leyes de reforma, efectivamente. Mi amigo Tony Fuentes me quiere regañar, pero no, porque Tony no me voy a dejar. Ya sé que la Real Academia de la Lengua prohíbe los amigos de amigas cuando me refería a expósito o expósita, pero así se usaba en aquel tiempo. Si usted puede leer, por ejemplo, que está publicada La Fe de Bautismo de Margarita Maza de Juárez, dice niña expósita. Y si usted ve de otros huérfanos, dice niños expósito. Usan el O y el A, según el género masculino o el género femenino. Así que no aplica el regaño. Iván García me manda una felicitación muy cordial que no puedo repetir aquí, muchas gracias. Y don Orlando Quintero me saluda desde Harrisonburg, en Virginia. Que salude a su familia allá en Hermosillo, Sonora, y que él alguna vez en Veracruz visitó aquel casco de un barco hundido de concreto. ¿Que a quién se le ocurrió eso? Bueno, se le ocurrió nada más ni nada menos que al primer secretario de Marina, que era un general de caballería que se llamaba Heriberto Jara, que había sido constituyente, revolucionario, oficial de caballería, repito, y lo hicieron secretario de Marina sin tener la más remota idea, nada más por ser veracruzano pensaban que era inherente que fuera marinero, y se le ocurrió de veras construir 2 cosas geniales, ¿eh? El barco de concreto que se hundió en Veracruz una vez que lo echaron al agua, y segundo, los astilleros de Marina, con todo respeto lo digo a mis amigos de Marina, los astilleros navales, ¿saben dónde los construyeron? En las lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Aquí se construyeron los astilleros. No sé cómo pensaban llevarse los barcos, seguramente nada más al lago de Chapultepec, porque de otra manera no me imagino cómo pueden llevar un barco de la Ciudad de México hasta Tampico, a Tuxpan o a Guaymas, ¿verdad? Pero en fin, ese es otro tema. Vamos a la siguiente vez, que es heroica, el puerto de Veracruz, que es la que todos conocemos. Ah, claro, pero se me olvidó pasar por una que no es heroica, pero sin embargo fue también muy señalada en su tiempo. Es lo que aconteció en Veracruz en el año de 1879, cuando los marineros de un barco de guerra mexicano de la Armada de México, el vapor Libertad, se amotinaron en contra del gobierno. Fueron capturados, fueron llevados al puerto de Veracruz, encerrados allí en una prisión, y el presidente de la República en ese entonces, el general Porfirio Díaz, le mandó un telegrama al gobernador del estado, que se encontraba en el propio puerto de Veracruz, con una orden textual corta, escueta y directa: mátalos en caliente. Así que los 13 prisioneros fueron ejecutados allí en el mismo puerto de Veracruz, como una especie de muestra palpable de lo que sería después la dictadura. Esta frase de don Porfirio, mátalos en caliente, es real y auténtica. Vamos ahora sí pues a la 4ª vez que Veracruz es heroica, cosa que ocurrió, como todos sabemos, y aquí lo hemos platicado con mucho detalle, el día 21 de abril, pero de 1914, cuando una vez más,
los Estados Unidos deciden atacar el puerto veracruzano esta vez para impedir, con el pretexto de impedir que llegara un embarque de armas alemanes que venían destinados al gobierno del general usurpador Victoriano Huerta, y esta vez los norteamericanos pues invaden para beneficiar, para impedir estas armas, para de alguna manera quedar bien. ¿Con quién creen? Pues con los revolucionarios. Es una ayuda a la revolución. La ayuda a la revolución consistió no solamente en impedir el desembarco, sino que el ejército de Victoriano Huerta tuvo que reunirse y dirigirse hacia Veracruz, aunque no entraron a la ciudad, y con esto dejaron desguarnecido tantos lugares que el general Álvaro Obregón pudo recorrer rápidamente desde Sinaloa hasta la Ciudad de México, porque ya no había enemigo en medio más que en Guadalajara, en Orendain. ¿Por qué? Porque todo el ejército huertista tuvo que concentrarse en la zona veracruzana por la amenaza de la invasión norteamericana, que habían desembarcado, repito, el día 21 de abril del 14, allí en el puerto, cuando en esa ocasión únicamente, y ustedes lo recuerdan muy bien, lo hemos platicado hasta el hartazgo, porque es un tema que a mí me emociona particularmente, cuando únicamente encontraron resistencia en la heroica Escuela Naval Militar, en su edificio antiguo, el que hoy, cuando vayan ustedes a Veracruz, les recomiendo que visiten porque es un museo hermosísimo, muy bien puesto, bellísimo en realidad. Es el Museo Naval de la Armada de México, que está ubicado exactamente en el sitio que ocupó la antigua Escuela Naval Militar, lugar que fue el sitio de la hazaña heroica, de la gesta heroica, por supuesto inútil como todas las hazañas heroicas, en la que los muchachos cadetes pues fueron los únicos, casi los únicos, salvo uno que otro soldado y algún otro vecino de Veracruz, que se opusieron a la invasión norteamericana ese 21 de abril de 1914. Una invasión además en la cual también el puerto fue bombardeado, pero además con los cañones de los grandes acorazados que ya en entonces ya existían y que pues su calibre, su grosor, hacía que las granadas fueran enormes y provocaron evidentemente una gran destrucción en la ciudad, sembrando el pánico nuevamente a la población civil. Pero además también la superioridad tecnológica no solamente se demostraba en estas enormes granadas que arrojaban las piezas de artillería a los acorazados, sino que además las propias balas que utilizaban los infantes en sus fusiles o en sus ametralladoras, los marines norteamericanos, cuando pues le atinaban a alguien, eran verdaderamente destructivas porque utilizaban balas de estas que se conocen como dum-dum o balas expansivas, que al tocar algo explotan y revientan y causan destrozos enormes, que fueron las causas directas de las muertes de los dos que se conocen malamente como niños héroes, los dos héroes de la Escuela Naval, que lo son el cadete Virgilio Uribe, al cual una bala de estas le penetra en la frente y por supuesto le estalla y le abre todo el cráneo, y el otro, el teniente José Azueta, que recibió 3 balazos, uno en una pierna, otro en otra pierna y otro en un brazo, que al explotar pues le destrozan las extremidades y el pobre muchacho morirá días después, pero de gangrena, tanto por el calor tremendo de Veracruz, por las propias heridas que fueron no mortales, pero sí de una enorme peligrosidad. Esto ocurre, repito, el 21 de abril de 1914, y con esto el puerto se va a ganar la 4ª distinción de heroicidad. Déjenme cerrar con un episodio distinto. Nuevamente, a partir de 1916, el puerto de Veracruz se va a convertir otra vez en la capital de la República Mexicana, cuando llegue a él en busca también de refugio, porque estaba en ese momento ya escindida, dividida la Revolución Mexicana entre los constitucionalistas que encabezaban Carranza y Obregón y los convencionistas, que a su vez eran liderados por Zapata y por Villa. Carranza tiene que huir cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México, debe huir, se va a Puebla y después al puerto de Veracruz, y allí va a encontrar refugio y va a establecer su gobierno, su sede, sus oficinas en el actual edificio de Faros, este edificio magnífico que hoy es la sede de la zona naval del puerto de Veracruz, que está exactamente en el malecón frente a San Juan de Ulúa. Allí fundó su gobierno
el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Allí va a expedir la primera ley agraria del país, pero ahí también va a expedir la convocatoria para la reunión del Congreso Constituyente que en Querétaro al año siguiente, en 1917, le va a dar a México la constitución política que todavía, con todos los remiendos, y que siguen los remiendos y las reformas y agregados y adiciones y derogaciones, que todavía nos rige. Esta es pues una historia rapidísima, abuelo de pájaro, de las por encimita de toda la grandiosidad que tiene y que entraña el puerto de Veracruz. Un lugar que hay que visitar, amigos. Es de estos lugares que son verdaderamente privilegiados por su comida, por su tradición, por su música, por el ambiente, por la gente que es amenísima. Los jarochos son verdaderamente atentos, amables y divertidos, pero además también por su historia, por su gran historia, simplemente por el hecho de haber sido escenario de 500 años ya del pasado mexicano. Vale la pena, repito, visitar Veracruz. Y la semana que entra, de una vez me anticipo porque pues la fecha es inamovible y a mí me gusta hablar cada año justamente del tema, porque es de estos momentos en los cuales uno puede sentirse henchido de orgullo, porque vamos a hablar de la batalla, por supuesto, del 5 de mayo, que son de las fechas que hay que recordar siempre, a cada instante. Gracias, amigos, por hoy le agradezco mucho a don Raúl en los controles, como siempre, a mi productor Guillermo López Negrete, y a todos ustedes, queridos amigos, pásenla muy, pero muy bien. Hasta la semana que entra. Pronto, bye.